Bueno, después de que disfrutaron de la columna de Laura Giussani Constenla desde Narni, Italia, parece que dentro de poco la vamos a tener por acá, ¿eh? Pero poco es septiembre, no sé si es poco para ustedes, para mí es mucho. Pero bueno, yo creí que íbamos a tardar más en que pudiera dar una vueltita de vuelta por Argentina. Nos vamos a meter de lleno en un ámbito que sin lugar a dudas es el mío, por pertenencia, por placer, por carrera, por un montón de cosas, y no hablo del periodismo, sino hablo porque en algún momento de mi vida periodística, largo, porque fueron 6, 7 años más o menos, estuve acreditada en la sala de periodistas de Casa de Gobierno. Era una tarea que compartía con el ser movilera en la calle. Y en las dos frentes uno hacía en aquel momento muchos amigos. Había una manera de trabajar que uno la aprendía. Yo en la calle aprendí a no estar adelante de una cámara nunca. Cuando había quilombo, me lo enseñaron los reporteros gráficos. Y a estar frente a la cámara cuando hacía falta, obviamente lo aprendí de mis amigos de la tele. Pero de los compañeros aprendí infinita cantidad de cosas. Y recuerdo una, que la quiero contar ahora porque después vamos a entrar en cosas serias. Cuando mi hijo, que ustedes todos conocen porque cada tanto viene y se pega una vuelta por acá, que también hoy es editor de medios y director de una consultora y demás, Pablo Tuzón. Cuando mi hijo era muy chiquito, eh, chiquito en términos de 14 años, él transitaba los pasillos de la Casa de Gobierno e iba bastante seguido a verme en la sala de periodistas cuando yo estaba por ahí, porque ya era un lugar que le gustaba, le importaba, un lugar que quería. El Tano Di Sandro, que hoy tiene 95 años y sigue siendo hasta el día que no esté más con nosotros el decano de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, un hombre que supo ver a Perón, el padre de él retrató el caballo pinto de Perón. El Tano Di Sandro un día lo ve a Pablo, que tendría 10 años, 12 años, no sé, pero era chico. Le había dado uno de los compañeros, Luis San Martín, le había dado a Pablo un alfajor de chocolate. Y estaba comiendo el alfajor de chocolate, bien chastrado, como todo pibe, y qué sé yo. Y en eso entra Gustavo Vélez. Y entonces le decimos, correte, qué sé yo, porque venía a dar un off the record en la sala de periodistas. Y Pablo, con esa voz que tienen los pibes, vista a esa edad, que son una especie de dulzura y graznido al mismo tiempo, lo mira fijamente a Vélez y desde donde estaba, con esa voz que son ingobernables, la voz de los adolescentes, dice, este no tiene tanta cara de corrupto como el otro, como el petizo, ahora me vas a acordar, Corach, como Corach. El Tano Di Sandro lo escucha y se pone a escribir en su Olivetti antigua, fue el único que nunca quiso cambiar por la computadora. Días después, o el día siguiente, mejor dicho, fue el recorte de las crónicas del diario Crónica, en donde me mandaba al frente con pito, gorro y bandera, contando la anécdota del hijo de Noran Char. Eso eran los climas que se vivían en aquel momento. Te cuento que había de todos, había gente que fungía de servicio, había compañeros que recién empezaban, habían antiguos, había una convivencia extrañísima con compañeros que venían de la época en que estaban los militares o que habían entrado en dictadura y nosotros éramos todos de la era democrática. Había coberturas difíciles como fueron las de los Carapintadas, como fueron el secuestro de Macri, por ejemplo, y un montón de otras circunstancias más que vivimos todos juntos y éramos familia. Hoy cuando a Pablo le hacen reportajes Eduardo Aliberti o un montón de otros compañeros, Horacio Emboni y además le hacen, no pueden creer que le están haciendo el reportaje al pibito que dijo, ese tiene menos cara de corrupto que Corach, con la cara llena de chocolate. En ese contexto conocí a un gran tipo, en aquel momento movilero de Radio del Plata, que era una de las radios insignes, que se llama Gustavo Abu Arab, el turco. Hoy el turco está acá, es integrante de la sala de periodistas de la Casa Rosada y uno de los damnificados por la política de censura y de falta de libertad de expresión de este gobierno. Gustavo, ¿cómo te va? Bien, cansado.
un poco desgastado por toda esta situación que ya lleva del jueves hasta acá varios días, pero nos mantenemos activos, seguimos tratando de hacer lo más importante, que es visibilizar lo que significa la decisión del presidente. Yo creo que muchas veces en los reportajes, ir por el camino de la explicación de lo que nos pasa y de nuestro tiempo y de lo que significa la tecnología y la persona humana, puede ser un camino válido, pero también hay otro. Y el otro es el peso de las normas establecidas por millones y millones y millones de historias que desde 1810 hasta ahora son los argentinos, y que llegan a cristalizar en un simple concepto, una simple breve frase, que es publicar las ideas por la prensa. Desde ya que el preámbulo de la Constitución dice eso. Ahora, la discrecionalidad que puede tener un presidente en el armado de una batalla cultural, que significa provocar y que luego pueda venir la respuesta cargada de violencia, en cuanto a las palabras, resulta que también se traslada a otros planos, si no se lo controla, es otra historia. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es de visibilizar que las normas y los conceptos están todos inscriptos en que no puede haber una casa de gobierno, como en cualquier lugar del mundo, en democracia, sin periodistas. No, bueno, yo de acá te hago un punto. Cuando pensé en hacer esta nota, la verdad que pensé primero en traer a alguien que todos nosotros respetamos mucho, que es a José Ignacio López. Obviamente. ¿Por qué quería traer a José Ignacio López? Que ya no sé si las nuevas generaciones, pero digo que es históricamente conocido, entró a la historia, en todo caso, a la historia más grande, como el vocero, o sea, el puesto que hoy ocupa el señor Adorni, como el vocero del presidente Alfonsín, el primer vocero de la democracia. Pero él tiene una anécdota que es muy anterior y que es la que señala la barbaridad. Yo les quiero contar, porque señala la barbaridad de lo que está cometiendo en este momento el presidente Milei. En el año 1978, 79, no recuerdo bien, creo que 78, no sé, en la dictadura militar y con el presidente, con Videla de presidente, hubo una reunión, no se suspendieron la casa de gobierno, no suspendió la sala de periodistas. No, dejaron de venir por unos días después de un comentario que hizo el coronel Carpintero a los colegas. Pero la sala de periodistas estaba abierta. Y había, los Tano Di Sandro de aquel momento estaban y qué sé yo, pero había un montón de otros periodistas, entre los cuales estaba José Ignacio López. Hay una conferencia de prensa, piden una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa que da Videla en la sala, en la Casa Rosada, con los periodistas acreditados, José Ignacio López le pregunta por los desaparecidos. Si vos alguna vez viste un recordatorio de los tiempos de la dictadura en Canal Encuentro o donde se te ocurra, vas a encontrar la imagen de Videla diciendo: desaparecidos, son desaparecidos, no están, no existen, no están, si no están son desaparecidos. Esa definición se la arrancó José Ignacio López y no le pasó nada después. Tuvo amenazas. Ni le quitaron la acreditación. Y estamos hablando de la dictadura militar. Asesina de 30.000 compañeros, entre ellos a casi 200 periodistas, ¿no? Digo, una cosa no quita la otra. Yo por eso lo quería traer a José Ignacio y le pedimos que se mejore. Se hizo hace poquito un bypass, el otro, ¿cómo se llama? Un bypass era, ¿eh? Sí, era bueno, operación, sí. Y se está recuperando, así que lo vamos a tener acá, a Nacho López, protagonista de muchas de las historias, y como me decía un colega, en más de un momento Nacho fue responsable del cuidado de otros periodistas en momentos difíciles como los que vivimos con los carapintadas y los juicios y demás. Estamos hablando de tiempos difíciles en serio.
Nosotros salíamos a la calle y no sabías qué te iba a pasar. Eran difíciles en serio. No eran por decir que un pelotudo se compró 4 casas porque tiene hambre atrasada y entonces ni siquiera sabe especular con la estafa que está haciendo y esperar a disfrutarla después, sino que necesita ahora porque tiene angurria. ¿Cómo lees esa baja tan impresionante que ni siquiera en los tiempos de Menem supimos vivir, de no solamente de falta de libertad, sino de lenguaje cruel? Hoy escuchaba un tipo al que le dio like el presidente de la Nación, que decía, no hacen falta los periodistas en la Casa Rosada porque para comunicar estamos nosotros. Y Luciana Geuna, sos un parásito, no existís, bueno, una serie de insultos, y todos ustedes son unos ensobrados. Y ¿cómo se vive eso cuando nosotros en otro momento de la historia, con Menem, con Alfonsín y con todos los que vinieron después, cuando pasaba una cosa así, reaccionábamos corporativamente y no, ellos eran los que nos temían a nosotros porque no había noticias? ¿Qué cambió tanto? Y yo te diría que la diferencia y la brecha generacional es importantísima, ¿no? Vos tenés en cuenta que en la sala tenemos sub-25, sub-30, sub-35, y hay varios que tenemos entre 70 y 65 y casi 78 años, como tengo yo. Así que lo que uno tiene que observar es que se hace difícil, dentro del esquema planteado por la tecnología, armar conductas, construir solidaridad y no caer en la agresión o que el trascendido o lo que se diga sea absolutamente negativo para lo que vos estás tratando de hacer. Entonces es muy difícil coordinar con colegas que por ahí te dicen que la solidaridad es un error. Yo estaba escuchando a algunas personas, esto es nota al pie, no es para que profundicemos en el tema, que intentaban encontrar algún tipo de culpabilidad en Geuna por haber roto, se suponía, el código interno de ustedes adentro de la Casa de Gobierno. Pero ese código interno de la Casa, esas órdenes, a lo mejor lo que digo es una barbaridad, ¿no? A ver. Nacieron para ser violados. Nosotros permanentemente nos decían, no tenés que ir al Salón de los Bustos, y las mayores noticias las conseguíamos espiando por el Salón de los Bustos, buscando los off the record en todos los pasillos. Digo, porque además las pone ¿quién? No es una ley, primero. Segundo, la casa es pública. Y tercero, salvo que te metas en el despacho del presidente de la Nación, que eso está absolutamente prohibido y además es elemental, Watson, todo lo demás no tendría que ser oculto. No. Bueno, mira, te cuento. Somos 60 colegas acreditados. De los 60 aproximadamente que vengan medianamente, asiduamente, puede haber unos 30, 35. Que vienen todos los días, somos entre 25 y 30, a veces 20, o cuando hay una nota importante, un grupo más. ¿Cómo vos sabés qué pasa? Sí, siempre. Hay un compromiso firmado por una resolución ya del 2025 y ya del 2024 que venía siendo usada por la Secretaría de Medios y Comunicación, en el sentido de que vos te acreditabas y te ponía tu medio ponía un representante para que trabajara ahí. Vos firmabas y te hacías responsable de lo que dice ahí. Entonces vayamos al punto exacto. Punto 1, que se llama punto C. No se puede filmar en zonas de determinado tipo. Que no son de circulación colectiva. Bien, pero eso choca con lo que te voy a decir ahora. El hecho en sí es la acción de filmar, no que yo estoy filmando una caja de fósforos. Lo que se agarra a la Casa de Gobierno y realiza una denuncia de oficio personal de coronel Sebastián Ignacio Ibáñez ante el doctor Ariel Rijo y el fiscal Gerardo Policita, dicho sea de paso, tienen los tiempos que quieran tener ellos para disponer, si bien hay un lucro sexante, que es mientras no resuelven
la Casa de Gobierno tiene los periodistas y no se cumple con la libertad de expresión y de prensa. Yendo al punto C, entonces, no es que vos hayas filmado en tono inclusive medio como liviano, un domingo, para mostrar dónde se hacían las internas y mostrar cosas que todos sabemos que pueden estar en cualquier video de cualquier chico de cualquier colegio que va a la Casa de Gobierno, sino la acción es filmar, abrir la cámara en una zona de máxima seguridad. A eso apunta la denuncia. Por eso yo espero, que es lo que va a hacer el doctor Gerardo Policita. Ahora, va a pedir medidas. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Qué va a hacer el doctor Edgardo Walter Larra Correa, que tiene el ámbito financiero, y sus dos colegas que presentaron un amparo? Suponete que tengan razón en tanto el tema podría haber sido un teléfono celular. Yo obviamente sigo las noticias todo el tiempo y los veo a todos filmando, y veo más de una vez cuando te pones en el patio de Las Palmeras. Les cuento a la gente que por ahí no está en el interior y no ha recorrido visualmente la Casa de Gobierno. El patio de Las Palmeras es un lugar donde realmente desde donde uno se ubica puede llegar a acceder con buenos teléfonos a mirar de lejos quién está entrando, y ahí no te pueden decir que no puedes estar. Entonces yo he visto infinitos compañeros, no voy a hacer nombre a ver si todavía los mandan en cana, pero digo, infinitos compañeros hacerse notas de sí mismos, hacer informes o lo que fuera. Suponete que te concedo que se les pasó el tema de los anteojos, que fue una gilada, una vivada, lo que vos quieras, de todo esto. ¿Me decís que tienen que ver los otros 59? Ese es el punto. Digo, más ¿qué tiene que complejo? ver los que no son TN? Exacto. Te agarrás con TN, con las autoridades de TN, con el grupo Clarín, tenés tu propio y dejás a los demás trabajar en paz. Entonces, donde se termina la razón del gobierno respecto de los anteojitos es cuando hace una acción colectiva, porque entonces es una excusa. Tal cual. Y después el otro detalle, es en vivo y en directo. Además. Es en vivo y en directo. Además. Veamos esto. Si vos tenés, acá yo hago una expresión en vivo contra alguien, es mucho menos grave que si yo grabo algo y digo algo contra una persona para la justicia argentina. Claramente. Entonces, si vos lo grabaste y lo pasaste, tenés responsabilidad en haber reproducido ese ataque por lo que sea a otra persona. En este caso, como es todo en vivo, se agarran de este concepto que te digo de la seguridad nacional y de ahí no se mueven. Pero no hay ninguna duda que acá también hay responsabilidad de las empresas. Vuelvo a repetir claramente, la opinión pública tiene que saber, los periodistas que estamos en la Casa de Gobierno somos contratados por una empresa que primero inicia el trámite, te presenta y después, de acuerdo a las condiciones de tu medio y de tu trayectoria, podés ser acreditado en la Casa de Gobierno. Por lo tanto, la empresa que representa a este grupo de periodistas, si hubiera tomado una actitud de decir claramente que hubo una cosa, que hubo un error o lo que sea, hubiera ayudado y hubiera puesto bien claro que 59 no tenemos nada que ver. Para mí la anécdota del teléfono de las lentes con cámara es una anécdota absolutamente menor, porque en definitiva, si yo te canto el quiero retruco, te digo que la vigilancia del coronel Pindonga, ¿cómo se llama? Sebastián Ignacio Ibáñez. De coroneles, sí. Del coronel Ibáñez, es obsoleta. Porque si sabemos que existen estos anteojos, la verdad es que conformarte con escanear tu teléfono o de que pongas el dedo es obsoleto. Puede haber algo de eso, ¿eh? Es obsoleto. De digo, que entonces ustedes fallaron, pero ustedes fallaron, no yo. Digo, a mí me hace acordar una anécdota y te vas a reír porque fuiste protagonista secundario de la anécdota.
En la época en que estaba Gustavo Vélez, lo estoy haciendo famoso ahora, estaba Gustavo Vélez, creo que ministro del Interior, no me acuerdo qué. Sí. Estaba ahí. Nosotros tenemos también la espada de Damocles del medio, que te pide primicia, información. En aquel momento se trabajaba muy duro. El Grupo América al que yo pertenecía tenía el formato técnico, no ideológico, de la radio Minuto de Cuba, y entonces era todos los móviles, todos los acreditados y los móviles tenían que salir cada 10 minutos, te tocaba 10, 15 minutos, tenías que salir con algo. En teoría no tenías que repetir la noticia, salvo que fuera tan importante como para que hubiera salida 1, 2, 3, 4, seguimiento y profundización de una noticia. Mitre era una radio mucho más compulsiva con eso, y lo que les pedía era que salí con algo. No importaba qué es lo que había que hacer. Y recuerdo un día en que en la entrada te escanean los bolsos, vos pasás la mochila. Entonces, en una de esas que van pasando, una colega, que no vamos a decir el nombre, pero que vos te vas a saber quién es, una colega cordobesa, estaba mirando eso y ve una cosa que tenía la forma de una bocha con una mechita, y esa bocha, una mechita que era una especie de bomba de la era de los picapiedras, digamos, ya por más que eran los 90, eso no existía. Y peló el teléfono y gritó, y dijo al aire: en la casa de gobierno van a evacuar porque hay un peligro de bomba. Entonces, digo, los tipos que efectivamente pararon la máquina para que sacaran eso redondito, y qué sé yo, porque los tipos fueron los que creyeron primero que eso redondito y con una cosa como una mechita podía ser una bomba. ¿Qué era? Era un regalo del embajador griego para el ministro Vélez, que era un tintero redondo como una piedra de Grecia, con una cosita así que era la pluma con la que le daban para escribir. Entonces digo, pelotudo, si me hago cargo de lo que estoy diciendo, de los dos lados del mostrador hubo toda la vida. Yo recuerdo haber tenido que salir al aire a contar a decir, no, era esto y lo demás allá. Porque a mí me querían matar que yo no había avisado de una evacuación en la casa de gobierno. No existía. Entonces digo, así como en aquel momento creer que la bomba de los picapiedras existía, hoy no darte cuenta que hay métodos más sofisticados de filmación, también es una torpeza de la custodia. También hubo otra frase que complicó todo, que Luciana Geuna dijo: podemos tener cientos de grabaciones como esta. Eso también... Pero fue tipo patoteada esa. Bien. No, te pregunto, no sé. No, pero pongámosle el contexto. Veníamos de que el gobierno pensaba que había espías rusos. Y venimos de hace 2 años y 4 meses que dice la palabra que empieza con O y termina con O, y que son 4 letras. Entonces, todo eso está en el contexto. ¿Cuál es esa que dice con O, empieza con O? Odio. Ah, el odio, sí. Sí. El lenguaje ese. No odiamos esto, no odiamos lo otro. Veníamos de una no odiamos lo suficiente a los periodistas. De que volvieron 7 colegas y no progresó nada esa situación, y de pronto ven esto y vuelven a insistir. Así que yo espero la sensatez de estos jueces y estos fiscales, que puedan observar de qué se trata esto. Pero analicemos en profundo. Esto es la anécdota. Ahora, es lo mismo que vengo diciendo desde el principio del programa con los distintos entrevistados por las distintas cosas con las que hablé. Acá lo que hay es un proyecto con un grado de determinismo muy importante, que en este momento ha perdido una gran popularidad gracias a Dorni y la gente con sentido común, que no, si no puede morfar le parece obsceno lo que está pasando, pero que todo lo demás la gente con sentido común se lo tragó, no le importaba nada. Lo nuestro no importa. No, ¿qué me va a preocupar la libertad de expresión si no puedo comer? Entonces digo, estos tipos saben de qué están hablando. Y hay un determinismo. Yo creo que encontraron el punto justo. En algún momento a nosotros lo único que nos habían cerrado, te tenés que acordar de esto, se había armado una sala de periodistas en la Quinta de Olivos, donde podíamos trabajar sobre Villate, sí. Y cuando llegó de la Rúa la cerró. Sí.
porque nos tenía pánico, pero no se animó a cerrar el otro lugar. Después se volvió a abrir Después y sigue estando, por lo menos el edificio está, lo que pasa es que no se usa. No lo usa nadie. No va nadie a Olivos. ¿Qué vas a cubrir? ¿Qué va a hacer? Bueno, me parece que lo que se activó es un mecanismo de represión de la información democrática, que hay 2 artículos de la Constitución que están violados por esta resolución, y que es mucho más importante que el par de anteojos del mobilero de Luciana Geula. Me parece que la decisión de terminar con la información es todo lo necesario. Decía una amiga que vos también conocés, que trabajaba en Del Plata en algún momento, Graciela Russo, decía, querían cerrar y les dieron la oportunidad. Puede ser. Igual, ¿qué dice la Iglesia de esto? ¿La Iglesia lo toma como un hecho menor, o la Iglesia se da cuenta de que esto es censura, y el marco de censura? Bueno, hoy tuvimos la visita de Monseñor Lozano. Jorge Lozano es el arzobispo de San Juan, presidente de la Comisión de Comunicación Social del Episcopado Argentino. Hoy fue a estar a la puerta de la Casa de Gobierno, fue a estar con nosotros, a hablar, y nosotros dijimos eso. Viene una persona de fe a acompañarnos, para que vos veas que nosotros estamos en diálogo con el gobierno, continuamos ese diálogo, respetamos las normas, no hemos hecho nada más y nada menos que tratar de visibilizar desde nuestras posibilidades la situación. No hemos generado ningún comentario de ningún tipo que no sea apuntar a esto que te digo, a la libertad de expresión. La levedad de las palabras, para que tengan el peso justo de poder seguir ayudando a que pueda haber una solución. Entonces, acá, a cumplir tu función es la de, por eso, la de mostrar los actos públicos de los hombres públicos. La Iglesia fue solidaria, estuvo ahí, lo tuvimos que proteger de todo tipo de cuestiones, para que no haya ninguna cosa extemporánea. Claro. Que no se filtre y que vengan, que puedan tomarlo, si es muy sabido en la previa, en la Plaza de Mayo. Sí, pueden armar un despelote. Exactamente. Entonces, pero digo, Fopea digo que es cansador, para que sepa la opinión pública, cómo haces desde adentro del periodismo para proteger al periodismo. Fopea también se expidió los sindicatos y Preva. La CGT. También se expidió, la CGT hizo un comunicado muy fuerte, porque acá hay una colisión de derechos, el de información, el derecho a trabajar en tu lugar de trabajo donde tu empresa te puso, y sobre todo el derecho a informar los hechos públicos, los actos públicos de los hombres públicos. Y además aquellos que no son públicos e interesan a la nación, como puede ser el enterarte que fulanito tiene 7 casas en Miami, o Pirulo tiene no sé qué, digo, todo esto, todo es el escrutinio. Decía Octavio, ¿cómo se llamaba? Botana, decía Botana, Natalia Botana, decía, el periodista o es el tábano de todo tipo de poder, o se convierte en su parásito. Tal cual. Lo que están pretendiendo es que seamos parásitos. Y a mí me parece que está mucho en juego, más allá de la edad de los pibes que están ahí adentro, que probablemente no tengan la experiencia, ni los códigos, ni la formación. Es una misión más formar a esos chicos que se den cuenta que lo que está pasando no es un problema de Luciana Geula. Es una excusa, lo de Luciana, para terminar con la libertad de expresión. Tal cual, sí. Lo que pasa es que no han tenido los mismos caminos de capacitación de nosotros. Nosotros estuvimos en la calle durante muchos años, llegamos a la Casa de Gobierno. Y eso significa entrevistar al portero de un lugar, un incendio, o hablar con un ministro. Y todo eso se va construyendo en cómo es que llegás a que es lo máximo. Porque yo digo, ¿cómo construís confianza con un gobierno? Es difícil. ¿Cómo construís confianza con un presidente para las entrevistas, para la relación, para los off the record? Es toda una cuestión de actitud. Pero no es haciendo amiguismo. No. La construcción de la confianza tiene que ver con el respeto. Yo recuerdo el Turco,
que cuanto más se le acercaban y cuanto más lo lisonjeaban eran los que menos les daba información. Por supuesto. Había un respeto al que le presentaba batalla, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo me acuerdo otros ministros, Mera Figueroa, un montón de gente que ha tenido información durísima a la que uno accedió, pero por el nunca ser amigos de ellos. No, para no. Estoy hablando de construcción de confianza. De confianza profesional. Profesional, institucional, con ese límite donde vos decís, presidente, si usted nos cuenta y nosotros entendemos y podemos ir al aire y saber exactamente qué es lo que usted quiere hacer, mejor. Y respaldo de las empresas. Igual yo creo que hay gobiernos como esto corre por cuenta mía, no por Gustavo Arap de la sala de periodistas. Hay gobiernos, en general, yo tiendo a desconfiar de todos los gobiernos. No importa si es un gobierno que voté o que no voté. Si lo voté, soy todavía más desconfiada y más atenta a que no bastardee mi voto, mi decisión. Bien. Si encima es un gobierno que soy opositora de entrada, no voy a decir que si veo algo que está bien no lo voy a decir, pero desconfío de sus palabras. Ahora, lo que seguramente es una construcción de confianza es que aquello que te dicen no lo vas a distorsionar, pero no quiere decir que si a vos te tiran una punta de información, no sigas ahondando. Tal cual. Porque si no, seríamos gacetilleros. Yo, Nora, en este momento quiero hacerme responsable de decirte esto y hablarle al presidente. Presidente, conocí a todos los que vinieron del 83 para acá. A usted le he dado la mano una sola vez en junio de 2024. Le faltan 1 año y 8 meses, van 2 años y 4 meses y solamente nos saludó una vez y 2 veces estuvimos cerca de usted. Lo que quiero decirle es que más allá de todas las expresiones que hace respecto a nuestra tarea, es que hay muy pocos antecedentes. Primero, de algún inconveniente con algún funcionario que haya derivado en algo grave dentro de la Casa de Gobierno. Segundo, de lo que se trasciende de la Casa de Gobierno, en un gran porcentaje, es información diaria. Yo me pregunto, ¿se soportaría que todo el tiempo, todos los días, fuera toda información que fuera equivocada o manejada o manipulada? Así que yo creo que lo que le estamos pidiendo, me siento como extraño que las primeras conferencias de Manuel Adorni, presidente, ¿cuándo va a dar una conferencia de prensa? Bueno, el presidente habla con algunos colegas que conoce. Nunca dio esa conferencia de prensa. Con amigos. Como verás, yo me manejo siempre con la información. Con amigos. Y diciendo exactamente las cosas, no pongo opinión. Por eso tengo el atrevimiento responsable de decirle al presidente de que también se está gestando una situación muy, muy, muy dolorosa, que es todos los colegas que estamos en la sala, tenemos en peligro nuestra fuente laboral, y eso también es una presión enorme. Porque hay que contarle a la gente que vos podés ejercer el laburo en distintos lugares. Suponete, si a mí me hubieran querido, cuando me sacaron de Casa de Gobierno, si me querían sacar de Casa de Gobierno, me mandaban a otro lado, Cancillería, no sé dónde, o a la calle. A la calle me refiero a trabajar de movilera. Fenómeno. Ahora, si el grupo de Mendoza en el que vos trabajás, lo único que necesitaba es Casa de Gobierno y vos ya no tenés información de Casa de Gobierno, podría peligrar tu fuente de trabajo. Claro. O sea que también está, por eso te digo, lo de la CGT es claro cuando dice que el problema es la fuente laboral y todo lo demás tiene que ver también con el marco ético y con lo anticonstitucional. Yo creo que es sumamente compleja la situación, creo que es muy compleja y creo que no debería quedar reducido a una anécdota. Gustavo, me encantó que vinieras. Pasá cuando tengas ganas por acá. Dale. Cuando haya cosas para contar, cuando Dale. quieras hacer una columna. ¿Cómo no? Lo que quieras, pasá por acá. Contá conmigo. Es tu casa. Contá conmigo. Es tu Así casa para que hagas análisis. Yo sé que sus análisis siempre son hiper interesantes y demás. Nos vamos a ir con un tema de una mexicana que se llama ella Jimena, y no me acuerdo nunca bien el apellido, Guzmán creo, pero el tema se llama Manos Blancas. Y está dedicado a todos estos señores de
que están dedicados a hacer la guerra de una u otra manera, sin saber ni siquiera dónde están parados y a veces por una simple necesidad de sentarse en su ego y no moverse de ese lugar. Manos blancas. Hasta la semana que viene nos vamos a encontrar. Este 30 nos encontramos en la calle cubriendo la movilización de la CGT, y todo donde haya una manifestación por la defensa del trabajo nos va a encontrar a nosotros. Gracias, Gustavo. Gracias, Nora, por la oportunidad. Y hasta la semana que viene. No es carácter, es Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194.